¿Quién inventó el compacto aspiracional? Podrías decir que Audi con el A3 con base de Golf para conquistar clientes que querían agregar sabor de marca a una base conocida. Pero 3 años antes BMW había hecho lo propio creando el Serie 3 Compact para comerle ventas al Golf. Y BMW había copiado la idea de un preparador de Mercedes que había hecho en 1990 un Mercedes 190 compacto a partir de una idea también copiada a Mercedes-Benz, que en 1981 había jugado con ese concepto de cortar un 190 y convertirlo en un anti-Golf. Pero antes de que los germanos hiciesen todas estas cosas, Alfa Romeo ya lo había hecho antes. No es la primera vez que os voy a contar, ni la última será, que Alfa Romeo ya había inventado algo y vienen los alemanes detrás y lo copiaron. En este caso concreto, la idea de que una marca aspiracional, premium, una marca deportiva con cierto atractivo y que a la gente le supone pagar un poquito más por tener justo esa marca, haciendo un coche compacto al precio del alcance de la clase media tradicional, era algo que a nadie se le había ocurrido, pero Alfa Romeo lo iba a intentar convertir en un producto creando el Alfa Sud. Pero hoy no vamos a probar el Alfa Sud concretamente, llegará ese momento, algún día probaremos un Alfa Sud TI seguramente, pero eso nos va a librar de que os cuente un poquito su historia. Yo soy Guille García Alfonsín, esto es Power Art con la energía de Total Energies. Es un usado sí, pero interesante, el del Alfa Romeo 33 Quadrifoglio verde Sportwagon. Años atrás os hicimos un podcast sobre la historia de Alfa Romeo, ahí os conté toda la historia desde la creación hasta el día de hoy, los problemas comerciales que ha tenido, así que os recomiendo escucharlo si no lo hicisteis en su día, pero resumiendo las cosas de manera rápida podemos ver una Alfa Romeo preguerra, y esa Alfa Romeo preguerra no era otra cosa que un equivalente a lo que hoy entenderíamos como un Aston Martin o como un Porsche, es decir, un deportivo caro solo para gente privilegiada con alto poder adquisitivo. Después de la Segunda Guerra Mundial, Alfa Romeo cambió su posicionamiento. En manos ya del Estado italiano, se convirtió en un fabricante de coches del segmento D, vamos a decir, y empezó a hacer lo que hoy sería un Serie 3. La cuestión es que quiso crecer más ahí, más allá de esa frontera de la clase media-alta, y ofrecer un producto que estuviese situado un poquito más por debajo. En ese momento no es que fuese necesario para la marca crecer en esa dirección, pero estando en manos estatales, la decisión que se quería tomar tenía más que ver con el hecho de ocupar una factoría que tenía Alfa Romeo libre, sin ningún tipo de carga de trabajo y dar trabajo a la gente de los alrededores de Nápoles, en lugar de cumplir necesariamente una necesidad comercial para Alfa Romeo de crear un producto que el mercado en aquel momento estuviese demandando. El coche nace como Alfa Romeo Alfa Sud y resulta todo un éxito con versiones compacta y coupé, y también con una versión familiar. La idea es sencilla, un coche deportivo cual Alfa Romeo que se adelanta al concepto de éxito de muchos otros rivales que llegarían después, como el Golf, con una variante TI que anticipa lo que serán los compactos deportivos, con un comportamiento dinámico soberbio y un precio relativamente asequible. Y aunque el coche supuso un éxito comercial brutal, disparando las ventas, colocando 1 millón de unidades, más de 1 millón de unidades a lo largo de su ciclo de vida útil, también nacía con un montón de problemas intrínsecos de fiabilidad y baja calidad en el proceso productivo. Había ideas que se les habían ocurrido como estampar las carrocerías de chapa en una nave, ponerlas al raso en medio de la noche después de haberlas estampado sin pintar en un ambiente salino y húmedo como el de las cercanías de Nápoles, y después a la mañana siguiente, sin limpiar las carrocerías, sin quitarle esa humedad ni esa sal, procedían a pintarlas. ¿Qué hacía eso? Que se empezase a pudrir el coche, a oxidar, incluso antes de que hubiese salido de la factoría. Esto unido a los problemas con los sindicatos, las huelgas, los malos montajes deliberados por parte de los empleados de ciertas piezas porque estaban enfadados con la compañía que les daba de comer, voy a decir, que les daba trabajo, hicieron que esos coches, esos primeros Alfa Sud, acarreasen mala fama de fiabilidad a los pocos meses de llegar al mercado, con clientes que, por más que les gustase el coche porque era genial, el concepto, la base, la idea, luego se encontraban con un coche que no funcionaba y que daba mucha guerra. El Alfa Sud hoy no es muy recordado fuera de Italia, la verdad, pero tenéis una demostración de su legado en un coche muy cercano a todos vosotros, el Seat León de primera generación.
Y es que Giorgetto Giugiaro fue el diseñador del Alfa Sud original y copió, tal cual, el concepto del culo troncocónico y el corte can directamente plasmándolos en el León de primera generación tras recibir instrucciones precisas del grupo Volkswagen en el briefing para hacer que el coche de SEAT fuese una suerte de Alfa Romeo a la española. Y claro, Giugiaro de hacer compactos deportivos con Alfa Romeo sabía un rato, así que hacerse un auto-homenaje tampoco estaba fuera de sitio. Esta historia ya os la he contado alguna vez, así que probablemente ni os llame la atención, pero si no, pues oye, algún día podéis investigar por ahí en algún otro vídeo que hemos hablado de este tema, o algún día cuando hagamos el vídeo del Alfa Sud profundizamos en esto. El tema es que llega la crisis del petróleo, mediados de los años 70, Alfa Romeo está en la ruina, tiene que generar dinero, hay problemas de descontento social en Italia, está toda la cosa muy fea y acarrea de repente un problema. El Alfa Sud tiene cerca de 12, 14 años de vida comercial desde la primera vez que se vio en un salón del automóvil hasta aquel momento y había que reemplazarlo por un modelo nuevo, pero ni el Instituto Nacional de Industria italiano quería poner un solo euro más, o lira en aquel momento, para desarrollar un producto nuevo, ni tenía tampoco ni la capacidad ni el tiempo para hacerlo. Así que lo que se hizo fue recarrozar la base del Alfa Sud y adaptarla a las nuevas necesidades comerciales, de precio y de la situación del mercado de aquel momento que reinaban en Italia para crear nuestro protagonista de hoy, el Alfa Romeo 33. Hermano Cresoni era en aquel momento el responsable máximo de diseño de Alfa Romeo, cargo que ostentaba desde 1975, y dentro de ese trabajo iba a crear la línea maestra para todos los Alfa Romeos que iban a nacer en los años 80 y iba a llegar prácticamente hasta el diseño del 155 y 145 de los años 90. La idea para Cresoni, la gran idea que tuvo para modernizar toda la línea de Alfa Romeo, pasaba de las carrocerías más redonditas, más tradicionales de los años 60 a un estilo completamente distinto donde se trabajaba lo que ellos llamaban la línea en cuña deportiva, que era esta línea que os estoy indicando por aquí. La línea. Esta línea la estrenaba Alfa Romeo en el Giulietta de 1977, un coche anguloso, acuñado, con cola de pato. Un coche para muchos olvidado, pero que marcaría el devenir de la firma. Cresoni ya había tocado el diseño del Alfetta GTV de Giugiaro y el hecho de quedarse con el diseño del Alfa 33 para suceder al Alfa Sud no debió sentar muy bien a mi adorado Giugiaro, precisamente, que tal vez por ello decidiese auto-homenajearse con SEAT, años después. El tema es que daba igual. El Giulietta tenía personalidad a capazos, como me gusta a mí decir normalmente. Lo que ocurría es que ese coche era de esos que lo veías y te gustaba o lo odiabas, no dejaba a nadie indiferente. Y esa misma esencia de me gusta o lo odio se transfirió al resto de modelos de la gama para darles personalidad muy italiana, voy a decir, por justo ese carácter de te gusta o lo odias, transfiriéndolo tanto al 33 como al 75 como a todos los modelos que llegaron después. Basta ver un 33 convencional para comprender las claves de Cresoni en cada detalle. El frontal afilado con una línea de cintura ascendente quebrada en el tercer medio volumen que escondía el deseado portón posterior que tardó en llegar al Alfa Sud. Del curvo y redondeado Alfa Sud se pasa a un coche de aspecto deportivo con un característico pilar C y un formato de 5 puertas que todavía sigue representando, especialmente en su primera serie, toda una preciosidad, al menos a mi juicio. Por cuestiones económicas, Alfa Romeo no tenía la misma cantidad de dinero que tenía en su momento para hacer el Alfa Sud, que recibió un montón de variantes de carrocerías de 3, de 5 puertas y familiar. En este caso, Alfa Romeo no podía crear un 33 con 3 puertas, otro con 5 y una familiar en la misma fábrica que tenía cerca de Nápoles, en Pomigliano. Lo que hizo fue recurrir a Pininfarina, así que lo que hizo fue fabricar en su factoría de Nápoles las carrocerías de 2 cuerpos y medio, que era como le llamaba Cresoni al 33 tradicional, y el formato familiar se lo dejaba a cargo de Pininfarina, que se encargaba de hacer las chapas estampadas de los laterales y montar todo este tipo de cuerpo de carrocería en Grugliasco, a las afueras de Turín.
Nacida como Jardinetta en su denominación original, cambiada en la segunda serie que tenemos hoy con nosotros por un nombre con más sex appeal comercial como Sportwagon, Pininfarina no entró en gastos desorbitados. Mantuvo el diseño de las puertas traseras, movió la misma luneta posterior que había más atrás, vidrió el espacio tras los pilares C y creó un portón exprofeso. La clave del diseño pasaba por la inclinación del portón, que le daba al coche dinamismo estético y lo separaba del tradicional coche familiar interpretado como se interpretaba en la época, como una mula de trabajo. De pronto el familiar era cool, era deportivo, molaba. Así este coche se convertía en un éxito comercial sin paliativos, especialmente ayudado porque además venía unido al principio a la tracción total. Lo que ocurre es que en aquellos años, cuando uno pensaba en un coche familiar, pensaba en un Volvo cuadradote con el trasero cortado en vertical, o la versión anterior de este coche, el Alfa Sud, que también era con corte vertical en la trasera. Este coche lo que hizo fue innovar, crear un coche que era familiar pero al mismo tiempo deportivo, algo que hoy damos por hecho porque cuando miramos un Audi Avant o un 156 Sportwagon o un Serie 3 Touring, estamos pensando en coches de esencia más deportiva que de esencia de utilidad pura y dura, que era como se veían originalmente los familiares, que la gente pensaba que era para esa persona que trabajaba en el mercado del pueblo y al mismo tiempo lo usaba el resto de días con la familia. Aquí ya no estaba esa practicidad extrema de poder meter un Europalea atrás ni tener que cargar todo lleno de, yo qué sé, melones en la parte trasera, sino que se buscaba un estilo de vida activo, lo que hoy va hacia dónde va hoy dirigido el mercado de los SUVs, pues más o menos esa era la idea y justo por esa razón este coche funcionó tan bien y fue tan innovador en un segmento C que no había visto nunca un producto de este estilo. Siempre nos quedará la duda de si el acierto estético de Pininfarina de inclinar el pilar C fue buscado o causal. Causal porque el reaprovechamiento de la luneta trasera implicaba tener que inclinarla al mismo ángulo que en la versión de 2,5 volúmenes, lo que obligaba a un formato más deportivo respecto a lo conocido en el Alfa Sud Jardinetta previo. Fuera como fuese, la idea de un compacto deportivo y familiar era única en el mercado y exitosa por sí misma. Es un coche de 4,1 metros de largo por 1,6 de ancho, cotas que hoy le colocarían en el segmento B con una batalla de 2,45 metros y un peso de 940 kilos, cifras que hoy nos suenan a ciencia ficción cuando miramos el extinto Giulietta y lo comparamos. Por dentro, el Alfa Romeo 33 nació con un diseño, voy a decir, de los años 80, meteórico, como de nave espacial, con una consola súper grande, un montón de lucecitas y cosas así. Gustó tan poco, y estaba tan mal hecho, que en solo 2 años Alfa Romeo decidió hacer un restyling e integrar esta plancha de salpicadero mucho más sencilla. Os voy a contar un secreto, a mí me gusta más la atómica esa que parece de nave espacial que esta que está mejor hecha, mejor diseñada. Me gusta lo malo, no me preguntéis por qué. En cuanto a todo lo demás, salidas de aire circulares para conseguir ese toque deportivo, un cuadro de instrumentos tradicional de Alfa Romeo, posición de conducción muy italiana, pedales echados a la derecha, perfecta posición para hacer punta tacón, como lo decía Gochón antes, y es cierto, está perfectamente conseguido para poder hacer punta tacón, y luego la gracia de siempre de Alfa Romeo y de Fiat en general, de colocar el volante lejos y los pedales cerca, así que yo aquí estoy bien para el embrague, pero tengo el volante que casi no llego, y además está inclinado. Esto es una cosa que si tenéis un Giulietta o un Mito, todavía la estáis sufriendo. Esto solo se ha arreglado, daos cuenta que este coche es de los años 80, se acaba de arreglar en el Giulia y en el Stelvio. Antes de esos, todos iban así de mal. Esperemos que para el Tonale esto esté corregido. Palanca de cambios muy cerquita del volante, ya veis que está menos de 1/4, muy bien hecho. Y un pomo de volante diseñado por un ingeniero. Se quejaba Alfa Romeo, los diseñadores actuales, de que estos pomos eran feos, pero es que el diseñador era ingeniero, no era diseñador como tal. Así que hizo una cosa que era ergonómicamente perfecta, aunque después ya el tema pues no estuviese tan bien solventado. Asientos recaro en esta versión, cuadrifoglio, de genial agarre, extensión para el reposamuslos, todo maravilloso. Y los mandos de la climatización, que si os fijáis, son de corredera, no son de ruletita, pero bueno, ergonómicamente están más conseguidos que muchos coches modernos. Todos los ajustes interiores en general dejaban bastante que desear cuando uno lo comparaba con un coche germano. Las plazas traseras eran suficientes para 2 adultos, tal vez el mullido resultaba algo blando, pero la visibilidad era fenomenal hacia afuera, especialmente cuando uno lo compara con un coche moderno, donde se va mucho más metido. El maletero ofrecía 400 litros, que no está nada mal si lo pensáis para un segmento C, incluso a día de hoy. Si abatías después los asientos llegabas a 1200, pero no se trataba tanto
del propio espacio del maletero en sí mismo, que era agradable, sino el hecho de que tenías altura y más facilidad de carga respecto al 33 normal, que bueno, llevaba ya portón y también era práctico. La gran pega, la altura del borde de entrada de la carga, que hacía que tuvieses que levantar más las cosas. A cambio, esto ofrecía más resistencia torsional para el chasis. Ya puestos a decir, también le permitía a Alfa Romeo ahorrar, porque se conservaban los mismos pilotos traseros y la propia chapa que tenía la versión de 2,5 volúmenes. Sin dinero para hacer una plataforma nueva, lo que hizo Alfa Romeo fue coger toda la estampación del suelo del Alfa Sud normal y adaptarla para crear el 33. Así tenemos un coche que tiene una plataforma de acero convencional con una suspensión McPherson delantera con el tirante delantero desacoplado en dos elementos. Tiene una barra transversal y una barra en diagonal sujetando la rueda. Los frenos perdieron parte del sex appeal del Alfa Sud. En Alfa Sud los discos de freno iban montados a la salida del diferencial, montados en la propia caja de cambios, reduciendo la masa no suspendida, pero eso hacía que fuese más caro de montar y también hacía que fuese más caro de mantener. Así que en este coche se llevaron los frenos de disco a donde les tocaba, que eran detrás de las llantas. Eso también ayudaba a refrigerarlos, aunque metiese un poquito más de masa no suspendida. En el tren trasero se mantenía un eje rígido a través, con barras de control longitudinales, una por delante y otra por detrás, y luego un tirante de control de panar para controlar los movimientos transversales. Aquí también había lío en las versiones convencionales porque se perdían los discos de freno, que para las versiones convencionales del 33 pasaban a ser tambores respecto al Alfa Sud, pero aquí tenemos la suerte de que este coche todavía lleva discos, gracias a Dios, porque eran las versiones más deportivas. A nivel de motorizaciones y lo que es el vano motor, cuando Hruška, que es el diseñador original del Alfa Sud, que fue ingeniero en Porsche, entre otras muchas tareas que cumplió en su vida como ingeniero, diseñó un sistema con doble compartimento para el motor. Toda esta plataforma metálica que veis en esta zona sirve para rigidificar la parte delantera del chasis, así no tienes que ponerle una barra entre torretas porque tiene la propia chapa en sí misma. Contaba la leyenda en los años 70 que si te pegabas una torta con este coche, esto también servía para que esta zona fuese colapsable y esta zona ya empezase a mantener la célula de habitabilidad sin comprimirla, ¿no? Vamos a intentar chocar el coche hoy para tratar de no descubrir si esto funcionaba o no. En cuanto al motor, se empezó con unos motores boxer de menos cilindrada y se acabó en este motor que fue la máxima cilindrada que se llegó a dar a los 33 y a los Alfa Sud, que es 1,7 litros. Es un bloque constituido por una parte central que está hecha en fundición gris y unas culatas en aleación de aluminio. Tiene dos válvulas por cilindro, una correa de distribución para cada una de las bancadas de cilindros y utiliza un único árbol de levas. Estos motores acabaron contando con inyección electrónica, pero aquí tenemos una versión con dos carburadores de doble cuerpo que alimentan el motor para sacarle 118 caballos de potencia máxima. Ventajas de este tipo de motor. Para empezar, tenía el centro de gravedad súper bajo, como si fuese un Subaru. De hecho, esto es previo la idea de Hruška a que los japoneses hiciesen sus propios Subarus. Podías colocar la caja de cambios justo a continuación y trabajar ya directamente con los palieres sobre las ruedas. Pegas de estas motorizaciones eran raras para el mecánico Paco de tu barrio, que le ibas a preguntar por tu Alfa Romeo, veía esto y no entendía lo que tenía delante de sus ojos. Y además el uso de dos carburadores dobles de ajuste un poco peliagudo, que había que tener mano para saberlos ajustar, hacía que acabasen siempre mal ajustados, generalmente pasados de gasolina. Y como estaban pasados de gasolina, estos coches gastaban mucho más de lo que normalmente bien ajustados deberían de gastar. Por eso viene parte de la leyenda de los problemas de estas motorizaciones, que por otra parte son duras como ellas solas. Las prestaciones eran especialmente interesantes, con 118 caballos a 5.800 vueltas, 150 Nm de par a 3.500 sobre un coche que no llegaba a la tonelada. El aparato era capaz de hacer los 195 por hora, el 80-120 en 6,3 segundos y el kilómetro con salida parada lo prometía Alfa Romeo en 30 segundos. Que sí, que no son cifras de deportivo actual, pero sí de un coche vivo de reacciones. Más vivo de lo que te puedes imaginar cuando te pones a sus mandos, habiendo leído esto, claro. Y es que este es un coche de sensaciones, donde las sensaciones pueden más que las cifras. Una vez más pasa eso en Power A y es normal.
cuando probamos coches clásicos. Y es que el Alfa Romeo 33 te embriaga con el sonido del motor boxer, con el tacto de los carburadores, que por olor te llega el olor de la gasolina si están muy cargados, por la manera de desplazarse por la carretera, por la manera de coger las curvas, por todo. Son todo un cúmulo de sensaciones que te invitan a disfrutar de la conducción del aparato mientras vas metiendo curvas, más allá de que sea más o menos rápido, más o menos efectivo en una carretera de curvas. Nos hemos venido hoy además a grabar a una de mis combinaciones de carreteras favoritas. Estamos en un triángulo entre Álava, Navarra y La Rioja, metidos probando el coche en una de las carreteras, una combinación de carreteras que es la que usaba yo cuando vivía en Logroño para probar los coches. Así que aquí he probado decenas, si no centenas de aparatos justo en estas curvas, lo cual me trae una conexión emocional adicional a la de este 33. Y esa mezcla de Alfa Romeo más 33 más carretera de las que le gustan a Guille hace que me ponga melancólico y me salga una sonrisa involuntaria en la cara. Pero he de reconocer que este coche tenía sus problemillas también. El primer problema es el obvio que os he dicho, que es el de la posición de conducción. Yo sigo sin estar del todo cómodo con estos coches, estoy acostumbrado pues porque he metido muchos kilómetros en ellos y sé que más o menos tengo que buscar esa posición de pedales por un lado y esa posición de volante por el otro, que queda condicionada la una con la otra. Cuentan la leyenda de que al tener el volante más lejos, con el paso de los kilómetros vas más cómodo que si fueses de la otra manera, con el volante cerca y los pedales lejos, al estilo más francés. Pero a mí me gustaría una dirección en una posición más cercana a la del Giulia o la de mi 159, que la tienen más conseguida. Y todo eso a pesar de que la columna de dirección era regulable en altura, que no en profundidad, pero el propio ángulo de pivote y de salida de la dirección, el hecho de que el chasis tenga la forma que tiene y la columna de dirección, la cremallera de dirección se coloque donde se coloca, condicionan un poco ese reglaje y hasta dónde puede llegar la posición del volante respecto a la del asiento. La suspensión resulta relativamente blanda y esto tiene una lectura profunda. Alfa Romeo, en el cambio del Alfa Suz al 33, buscó un camino de puesta a punto diferencial. Buscó hacer un coche más serio, más tranquilo, más cómodo, y por el camino borró la estabilizadora delantera y la trasera, se ablandaron los bujes de la suspensión, los de la amortiguación, los propios amortiguadores. Pero claro, todo esto para un deportivo con neumáticos con ganas de pegarse al asfalto ocasionaba problemas de movimiento de caja. Así que para las versiones Quadrifoglio se acabó montando en el 33 una estabilizadora delantera, que no una trasera, con la idea de limitar el balanceo de la carrocería y conseguir más paso por curva. Ya sabéis que a mí me gusta que los coches fluyan por la carretera, que se deslicen, que vayan copiando el suelo, que no tengan una suspensión como una tabla, y este coche se acerca a ese concepto, pero se pasa de frenada. Y es que 35 años después de haber sido desarrollado, te encuentras un coche que tal vez resulte demasiado blando para la cantidad de agarre que ofrecen los neumáticos de 185 de sección, que no es mucho, pero que al final pues pueden llegar a agarrar más de lo que la carrocería está dispuesta a asumir, lo que hace que se mueva más el propio cuerpo de la carrocería respecto al asfalto. El tema es que en este caso concreto tienes que ir jugando con algo de confianza personal con respecto a lo que van a hacer las ruedas y la carrocería del coche. Al final las ruedas no se van a despegar del suelo, pero esos movimientos de carrocería parásitos de cabeceo y balanceo, que son un poco más acusados de lo que esperarías en un coche más moderno, hacen que tengas que tener ese grado de confianza para ir ganándole al coche en los apoyos. Una vez que ya sabes que el coche va a agarrarse y que está en el sitio como debe, pues empiezas a sacarle partido a esa fluencia por la carretera. Diré que gracias a esta sensación tienes también más diversión, más sensación de ir conduciendo algo gordo, pero una amortiguación y unos bujes más duros serían de agradecer hoy en día, especialmente los cambios de rasante, izquierdas a derechas rápidas o curvas mal peraltadas. Contaba mi querido Arturo Andrés que con montar una estabilizadora trasera para que el coche fuese un poquito menos subvirador se arreglaría parte del problema, y jugar también con unos silent blocks, con unos tacos de motor que no fuesen tan blandos para mejorar la precisión de la trazada. Con todo, Gochón, nuestro amigo que nos ha prestado este coche para esta ocasión, ya lleva cambiada la amortiguación por una más restrictiva, y aunque no tiene montadas las estabilizadoras traseras que pedía el amigo Arturo de Andrés, sí que consigue que el coche tenga una pisada más aplomada y el cabeceo y el balanceo estén más controlados. Así que hay notas que hay una pequeña modificación respecto al coche de serie, pero bien ejecutada. La relación de direcciones de 18:1, ahí es nada.
Hoy en día estamos acostumbrados a que Alfa Romeo monte direcciones ultra directas de 12:1 y de cosas así. Aquí es relativamente lenta y es normal que sea así, porque cuanto más se desmultiplica, menos esfuerzo vas a tener que hacer en parado, porque este coche no tiene dirección asistida, así que te hace sacar bola para poderlo aparcar, por ejemplo. La cuestión es que, como es una dirección pasiva de las de toda la vida y está bien cuidada la geometría del tren delantero, me llega un montón de información. Cada bache, cada ondulación que piso y quiero notar, la noto en el aro del volante. Cada vez que la rueda quiere irse hacia un sitio, me lo dice el volante, y eso me permite administrarlo sin llegar a tener vibraciones parásitas que me hormigueen en los dedos o que me hagan notar el coche incómodo. Entonces tienes esa mezcla entre el valor y la calidad de la información sin perder el confort y la comodidad. Luego estaba el tema de los frenos. Los frenos para esta ocasión Alfa Romeo los mejoró. Se montaron discos ventilados en los cuadrifoglio verdes, o mejoró la frenada, porque el coche sufría de recalentamiento en el tren delantero a pesar de haber sacado los discos de estar al lado de la caja de cambios. Pero el hecho de quitar discos de atrás sí que suponían una clara pérdida de capacidad al coche a la hora de gestionar frenadas consecutivas con mucho calor. ¿Cómo han acabado solventando esto? Pues el dueño anterior del coche de Gochón, un paisano mío, decidió montarle directamente el puente del 3316 válvulas, que sí lleva discos de freno, y eso hace que este coche esté todavía más conseguido en cuanto a la capacidad de frenada. La caja de cambios de 5 relaciones, que ya estaba bien para esa época, es otro de los problemas del coche. Resulta pastosa, lenta de accionar, rasca la segunda si no sabes utilizarla bien y no estás acostumbrado. Es propia de los orígenes del Alfa Sud desde los principios de los 70, porque siempre tuvieron estos problemas con esta caja. Las relaciones de cambio en su época eran criticadas por ser demasiado abiertas, y es que en los 70, con la crisis del petróleo, los fabricantes habían perdido el norte, cambiando las relaciones de cambio ultra cortas que se tenían antes por unas ultra largas con el único objetivo de ahorrar. El 33 cuadrifoglio verde utilizaba desarrollos algo más cortos, con una quinta de 226 por hora para un coche que por punta de diseño no iba a pasar de 190. Hoy en día, si vas a 120 por hora y te encuentras el motor a 3.600 vueltas, te parecería inusual, por lo menos, porque mete ruido en el habitáculo y se hace ciertamente un poco incómodo. Pero en aquel momento en el que se le sacó este coche, mediados de los años 80, era una relación de cambio apropiada, porque no se buscaba tanto la reducción de consumos y de ruido, y sí que el motor tuviese una buena respuesta. Así que con esa multiplicación en la caja de cambios en la quinta, podías tener un coche que todavía tenía refresh, todavía tenía respuesta. Donde yo sí le pondría una pega, y no sería en la relación de cambio, sería en el tacto de la caja de cambios. Una cosa que le pasa a todos los Alfa Sud, Sprint, 33s que he podido probar a lo largo de los años, y es que tiene un tacto pastoso, no del todo preciso, lenta, desagradable, voy a decir, y eso supone una problemática que a mí me gustaría trabajarla para arreglarla, buscar la manera de que tenga un tacto más mecánico, más teniendo en cuenta que directamente estás actuando prácticamente sobre la propia caja de cambios, porque aquí no tienes un sistema de sirga ni nada parecido que sí tienes en otros coches. Pero olvidémonos de las pegas y recordemos lo que hace realmente memorable este aparato, y es acelerar, escuchar el sonido del boxer. Cómo te engulle el motor, cómo te engulle ese sonido a carburación, cómo entra dentro de ti, cómo notas los kilos pasar de izquierdas a derechas en un coche ligero, cómo lo notas que se apoya, cómo la dirección te va hablando, todas las características clásicas de un buen coche clásico, de un buen coche de disfrute de fin de semana, al mismo tiempo que tienes un coche que es relativamente moderno, porque tenéis que pensar que este coche es prácticamente de los años 90, se vendió hasta los años 90, y por tanto te puedes encontrar con un coche que tiene un equipamiento parecido a un de un coche moderno,
fiabilidad y facilidad de uso, porque por más que sea un coche de experiencias, también es un coche que no te busca tres pies al gato, es decir, no es un coche que te vaya a asustar, no es un coche que descuelgue trasera, es un coche predecible, fácil, sencillo de llevar rápido y sobre todo muy disfrutón, de esos que te sacan sonrisa por su propio carácter, no tanto por la ajustabilidad que la podrías conseguir tocando un poco las geometrías si te pusieses cabezón. Una vez más, un Alfa que me encanta. Menuda novedad, por otra parte, ¿no? Compraros uno. Sobre todo si encontráis uno a buen precio. Eso de los precios que os voy a hablar ahora está poniendo ya la cosa un poco complicada. Durante un breve periodo de tiempo, en el pasado, comprarse un Alfa 33 deportivo era un auténtico chollo, podíais encontrarlos por 2.500, 3.000 euros, algunos abandonados, otros iban al desguace, pero ese tiempo ya pasó, desgraciadamente para los que todavía no tengáis uno y queráis compraros uno ahora. Se están moviendo ya por 8.500, 10.000 euros y es una versión tracción total y encima carrocería familiar, la cosa se complica todavía más porque por un lado es difícil encontrar buenas unidades y por otro los que tienen buenas unidades están pidiendo cifras bastante altas de dinero por ellas, en parte por la burbuja del precio de los clásicos. Claro, si lo comparamos con un Golf MK1, MK2 GTI en buenas condiciones, el Alfa Romeo sigue siendo más barato y te ofrece una versión totalmente distinta de la experiencia de tener un compacto deportivo de los años 80. Lo de la carrocería familiar tiene su gracia, sinceramente, no porque sea más bonito que el 2,5 volúmenes, que personalmente me parece más atractivo, sino porque, sinceramente, ofrece un anticipo claro y específico de lo que se iba a poner de moda años después. Y realmente a mí todas las rancheras me gustan. Hola a todos, me llamo Gochon, soy el feliz propietario del Alfa 33. Lo compré en A Coruña a un gran alfista, de aquí le mando recuerdos, Miguel, hace cosa de 6 años y en principio tengo este coche un poco por casualidad, pues como todos los aficionados, pues indagando un poquito en las páginas de coches de segunda mano, aplicando unos filtros, pues apareció este, mirando coches de italianos de los 80, 90, tal, y me llamó la atención por lo equipado que estaba, por las llantas opcionales, los faros antiniebla no integrados en el paragolpes, la carrocería familiar, diseño pininfarina, o sea, me gustó mucho la línea ochentera que tenía y aparte la carrocería familiar pues le daba ese plus de exclusividad, ¿no? Sabía que existía, nunca lo había visto circular. De hecho, conocía un poco la historia del 33, incluso un profesor mío de EGB tuvo uno, o sea, un difunto profesor mío, y también conocía la parte un poco oscura de Alfa, ¿no? De los 80, los coches de los 80 italianos, que si los motores boxer, que si la carburación, que si fallos de fiabilidad y tal. Pues entonces, indagando un poquito, informándome un poco sobre el modelo, cuando ya tenía la decisión tomada, le llamé al vendedor, a Miguel, y nada más llamarle me dice, jo, pues lo acabo de vender, bueno, acabo de comprometerme con unos yankees. Y cago en la leche, jo. Pues nada, pues pasan unos días y me vuelve a llamar él y me dice, ¿sigues interesado? Y sí, ¿qué ha pasado y tal? No, que los yankees, que antes de venderlo, o sea, ya lo están poniendo en Estados Unidos a la venta en su página web por $10.000.
Entonces Miguel se mosqueó con ellos, bueno, al final pues ahí entraba yo en juego, lo compré y nada, y lo uso principalmente pues 1 o 2 veces por semana, hacer algunas rutitas y he participado con él en rallies de regularidad, incluso una regularidad nocturna y pues es un puntazo para ese tipo de usos y tal. Gochón, dilo con toda la honestidad del mundo. ¿Cuántas veces te ha dejado tirado y cuántas veces se ha roto siendo un Alfa Romeo? No, tirado y romperse a mí conmigo, con los 6 años que lleva conmigo, no, ni una. También tengo que decir que igual parte del mérito es del dueño anterior, que lo ha tenido bien puesto a punto, entonces yo he seguido un poco sus directrices. Y el coche no, ni recambios ni nada, el mantenimiento típico de cambio de aceite, filtros líquidos, gomas, batería y a tirar. O sea, no, igual no es un coche para uso diario porque no tiene dirección asistida, no es tan cómodo como los coches actuales, pero es un coche con el que uno disfruta. O sea, lo que antes comentábamos, que para lo poco que se paga se disfrutan mucho. O sea, tiene una relación coste-disfrute muy favorable. ¿Lo venderías, Gochón? No, en principio no. O sea, a corto plazo no, pero sí que me está pasando como a muchos otros aficionados que al final con los años he ido adquiriendo coches y llega a ser un problema, ¿no? Es la enfermedad esta que tenemos nosotros y al final no tienes ni tiempo para usarlos, ni espacio para guardarlos, ni dedicarles tiempo y al final, no sé, a corto plazo no me gustaría venderlo. Puede que a medio o largo plazo igual sí, pero... Muchas gracias, Gochón. Un placer. A vosotros, gracias. Y ahora viene el momento de Wallapop, nuestro patrocinador para buscar coches usados y coches nuevos para ver los precios del mercado. Y ahora viene el momento también del susto o muerte, iba a decir. De los 2.500, 3.000 euros que costaban estos coches, ahora ya me temo que eso no es una realidad. Vamos a poner aquí Alfa Romeo porque no hay 33 catalogado. Vamos a poner aquí 33 y vamos a cerrar el tema de los años hasta el 90 y algo. Vamos a poner 93, por ejemplo. Vamos a poner 94. Al final me estoy comiendo alguna unidad. 95, venga. Y vamos a ver cuántos salen. A ver, ya hemos visto, por ejemplo, que aquí hay uno barato. 500 euros, 550. 2.000, 3.000, 4.500. Este ya es 4x4. Increíble, estaba saliendo de un charco. 6.300, 2.500. Vamos a ver alguno, pero estoy mirando a ver de los de primera serie. ¿Cuántas unidades hay? Tampoco hay tantos a vender. Para empezar, familiares ya veis que ni uno. Y de más potencia tampoco hay 90, 85 caballos. Este es para piezas. 105, 90, 105. Cuadrifoglio verde. Este es el que nos va a interesar. 75, 90, 90. Vamos a quedarnos también con este. Vamos a empezar por este, que al final es la versión más parecida a lo que hemos probado hoy. Del 87, en segunda serie, gris. Pues tiene buena pinta, ¿qué queréis que os diga? De pintura podría estar mejor, pero esto se apaña fácil. Y vamos a leer aquí la descripción. 71.850 kilómetros, 100% original, el más alto de la gama, efectivamente. Este es un 118 caballos, exactamente igual en cuanto a motorización de lo que hemos probado. Derivabrisas originales, mantenimiento en concesionario Alfa. A ver, 6.300 euros. Son más caros, ya os digo, de lo que estaban antes. Pero realmente tampoco espero yo que bajen de esa zona de precio. Me hace sospechar esta línea de plástico que tiene pegada, que es una cosa de aftermarket que también te iba a hacer trabajar la chapa. Es bastante dinero para lo que se pagaban antes, ya os digo, antes estaban en 3.500, 4.000, pero bueno, 6.300 todavía me parece aceptable viendo los precios que he visto por Europa, que están metiéndose en 8.000. Tenemos aquí un primera serie, primerísima, carrocería bicolor. Este es uno de los llamados Quadrifoglio d'Oro, si no recuerdo mal, sí, QO. 95 caballos, boxer. Este es la versión, fijaos cómo está por dentro, está espectacular. Este es el salpicadero que os decía antes en el vídeo, que a mí me mola. Pomo de cambio en madera, volante también. A ver, más apañadete que el otro está, y está claramente más barato. La pega de este coche, pues que tiene el motor pequeño, y el 1.7 al final corre más que el 1.5, pero esta unidad ya veis que tiene buena pinta como coche de coleccionista y son 3.400 euros. Sigue sin ser mucho dinero teniendo en cuenta por dónde se están moviendo las cosas. Más unidades, pues cuanto más modernas, ya os metéis en versiones con inyección electrónica. Veis
aquí uno incluso por 800 euros. O sea, si os queréis meter en un lío de estos, este está de baja, habría que volver a dar de alta a ver si hay alguna imagen exterior. Uf. Cuando un coche está ahí aparcado, ya lleva un tiempo parado. Pero son todavía recuperables, seguramente. Mirar mucho los óxidos. Estos coches ya no se oxidaban como los Alfa Sud. Y vamos a ver este tracción total. También por aquello de verlo. Este coche ha visto cosas, como se suele decir, viendo dónde sale el charco. Estos coches, las primeras versiones 4x4 del 33, no tenían acoplamiento viscoso para el diferencial trasero. Directamente tenían una especie de sirga de la que tirabas y acoplabas el 4x4. Son curiosetes, 80.000 kilómetros, 4.500... Para hacer alguna especie de Spain Classic Ride o algo así, podría estar interesante, ¿verdad? A mí me molan todos estos. Decidme si os quedaríais con uno de estos y con cuál. Y ahora viene la pregunta de si me lo compraría, no me lo compraría y si lo recomendaría. Si está aquí, esto es un usado sí, pero interesante, es obvio que lo vamos a recomendar. Y si me vais a preguntar si quiero un Alfa Romeo, a mí, pues la respuesta es que obviamente sí, me parece un coche interesante y chulo de tener. Además se combinan varias características interesantes para hacerte con ellos porque siguen siendo más baratos que otras versiones clásicas de Alfa Romeo. Si os ponéis, por ejemplo, a mirar un 75 trasera va a salir mucho más caro y si os miráis, yo que sé, un Sprint que comparte plataforma, pues también están por precios más arriba. Y este coche le suma a la practicidad. Además, tiene la ventaja de que no se oxida como los Alfa Sud y es bastante más fiable. Que tiene sus cosillas con los frenos, con la suspensión, que no es la mejor caja de cambios del mundo o que no tiene dirección asistida. Todas esas cosas al final le aportan carácter y el hecho de escuchar ronronear el motor de 4 cilindros boxer creo que compensan en gran parte todas esas pequeñas curiosidades, le vamos a llamar más que pegas, que van metiéndole carácter al coche. Al lado de sus coetáneos tiene su propia parcela de personalidad y su propio grado de identificación. Cada coche tiene sus propias pegas, así que ahí no vamos a ser duros con ello. En fin, no tengo nada más que contaros del 33 en general, de la versión familiar Sportwagon con motor 1.7 en particular. Si os han quedado dudas, cuestiones o preguntas, solo las tenéis que poner en los comentarios. Os voy a dejar una pregunta concreta ahí, que se la he hecho antes a Diego, él ya ha contestado. ¿Os quedaríais antes con un 33 1.7 cuadrifoglio verde o con un Golf GTI de la época? Diego ha dicho Golf, yo digo Alfa. Pochón, que es el dueño, se queda con el Alfa, está claro. Pero vosotros, ¿qué haríais? Venga, dejadlo en los comentarios. Nos vemos pronto en otro vídeo. Un saludo. ¡Hey! Recuerda que puedes lucir tu amor por PowerArt con las gafas, gorras, camisetas y sudaderas que ha desarrollado Kimoa para nosotros. Las tienes disponibles todas en www.kimoa.com.